Buenas noches, profesor. En este caso, nosotros, los estudiantes que conforman el grupo número 3, venimos a presentarles el debate de la unidad 4, Desarrollo del Derecho Contemporáneo Ecuatoriano, específicamente sobre la obra Resumen del Ecuador, escrita por Enrique Ayala Mora. Dentro de esta obra podemos encontrar toda la historia del Ecuador, específicamente las épocas descritas a partir de la independencia, la Gran Colombia, hasta el periodo de la República. Comencemos. Buenas tardes, voy a hablar sobre la época de aborigen. Los pueblos originarios del Ecuador vivieron en estos territorios durante miles de años, organizándose con sistemas propios y aprovechando los recursos de forma sostenible, lo que respalda sus derechos ancestrales. Desde los cacicazgos y ayllus que desarrollaron normas y formas para la resolución de conflictos, lo que hoy inspira la justicia andina, aún después de su conquista mantuvieron sus tradiciones, lo que justifica el reconocimiento de sus derechos. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, yo quiero argumentar que la conquista no fue un proceso de civilización como muchas veces se nos ha dicho, sino un acto violento de dominación que destruyó culturas avanzadas, que impulsó la religión católica por las fuerzas y explotó brutalmente a los pueblos originarios. Y también las civilizaciones fueron brutalmente explotadas, como ya lo dije, y también aquí nos trajeron a la fuerza el catolicismo. A continuación, Margarita. Sí, también cabe recalcar que la independencia solo fue posible cuando se amplió la base social y se integraron esfuerzos regionales. El proceso triunfó definitivamente cuando las élites criollas incorporaron sectores populares y recibieron pues en sí apoyo militar desde Colombia con Sucre y Bolívar. Esta de aquí fue una guerra continental en sí que unió a diferentes regiones en una causa común contra el poder imperial. A continuación, mi compañero. Finalmente, la última época que encontramos es la época republicana. Dentro de la época republicana, la cual empieza a partir del año 1830 hasta inicios del siglo XXI, se genera una serie de cambios mayormente dentro del Estado, específicamente en el poder y económicamente. Lo que encontramos aquí es que el Ecuador, como tal, intentó replicar el sistema de poder de la Gran Colombia, dividiendo el sistema de poder en tres núcleos principales, las cuales son las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, debido a esta división de poder, se generaron varios conflictos dentro de las regiones de Sierra y Costa. Y además de esto, otro de los cambios importantes que encontramos es que económicamente se generaron varios booms, como fue el boom cacotero y el boom del banano. Bueno, con respecto al periódico de la República del Ecuador pasó de un inicio dominado por una élite criolla a un estado excluyente, a transformaciones con la Revolución Liberal que atrajo una apertura económica y derechos laborales. Bueno, Gracias, como mi compañero. conclusión, yo puedo decir que la conquista marcó un antes y un después en la historia del continente americano, pero si su legado está ligado a la violencia, el saqueo y la destrucción cultural, reconocer los abusos que se cometieron durante el proceso no es negar la historia, sino comprenderla para tener una visión más profunda sobre lo que pasó. Margarita, ¿tienes algo que decir, algo que concluir? Sí, bueno, también la independencia fue una lucha compleja en sí, originadas por causas estructurales internas, fortalecidas por alianzas sociales, también, pero finalmente siempre fue truncada por la falta de cohesión políticas y divisiones internas que habían entre ellas. La etapa colombiana en sí mostró un desafío que fue la de construir una nación unificada en medio de intereses divergentes, tanto internos como externos. Martín, tu conclusión. Sí, finalmente dentro de la época republicana, a pesar de todos estos auges económicos y reformas que pues, nosotros podemos simplemente a simple vista ver que son buenos, se generaron varias crisis. Como hablé hace un momento, se generó una crisis entre la región de la sierra y la costa debido a la división de poder y debido al gran auge cacotero y de banano, la economía del Ecuador subió. Sin embargo, debido a la alta demanda, este producto llegó a ser un poco cansino en el mercado global, por lo que este auge terminó cayendo, con la economía del Ecuador bajando y creándose varias crisis. La conclusión que sacamos de todo esto es que a pesar de todas las reformas que hubo, se pueden generar crisis. En este caso, todas estas crisis fueron resueltas a partir de otras reformas.
En el caso de la Sierra y la Costa, lo que surgió fue que Eloy Alfaro creó el ferrocarril para conectar ambas regiones y que se sienta un poco menos la diferencia de poder. Y finalmente, en la parte económica, lo que encontramos es que al final de la época republicana, a inicios del siglo XXI, debido a todas estas crisis, la única solución a la que ellos recurrieron fue el ingreso de la dolarización al Ecuador. Teniendo en cuenta todos estos datos, nos podemos dar cuenta que dentro del resumen del Ecuador, de la historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora, podemos encontrar todos los datos sobre la historia ecuatoriana, sobre las reformas que ha tenido dentro del Estado, dentro del poder y dentro de la economía. Por lo tanto, es un texto bastante importante a la hora de estudiar dentro de la carrera del derecho. Espero le haya gustado este debate y muchas gracias. Gracias.